Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha tenido y tiene que mantener un orden en cada aspecto, y más aún en materia económica, utilizando medios muy elementales al principio, para luego emplear medios y prácticas avanzadas para facilitar el intercambio y o manejo de sus operaciones. La contabilidad es una actividad tan antigua como la propia humanidad. En efecto, desde la aparición del hombre y aún mucho antes de conocer la escritura. En ese sentido, arqueólogos e historiadores de las civilizaciones antiguas nos permiten afirmar que los primeros documentos escritos para poder conocer su contabilidad fueron creados por millares de tablillas de barro, los papiros, los escribanos, etc. Nace con la necesidad que tiene toda persona que tenga actividades económicas y comerciales y de poder generar información de los recursos que posee y poder entender si llegó o no a los objetivos trazados, o sea, sus pérdidas y sus ganancias. Ahora hablemos de Mesopotamia, la cual significa entre dos ríos, claro por su ubicación, que es entre el río Tigris y el río Éufrates. En Mesopotamia, los primeros rastros de la actividad contable se ubican en torno al año 4000 a.C. en Uruk, la cual es una de las tres ciudades que nació junto con esta, Ur, Uruk y Lagash. Los primeros registros contables se constituían de fichas de barro guardadas en receptáculos de barro, que eran utilizados en el cálculo del patrimonio. Por ejemplo, una ficha de barro podía representar una vaca. Si esa vaca fuese transferida a otro propietario, su ficha sería igualmente transferida, pero a otro receptáculo de barro, registrando de esa forma el evento ocurrido y ayudando al control del patrimonio por parte del poseedor. Después de la creación de las fichas de barro para el control de contabilidad, se produjo la creación de las tablas con escritura uniforme para la contabilización del pan, la cerveza, materiales y trabajo de los esclavos en Uruk y en Ur, y también en la antigua Sumeria. De esta forma, la invención de la escritura del hombre queda íntimamente ligada a la de la contabilidad. Ahora toca Egipto. También contribuyó a importantes avances en el libro de la ciencia contable, debido principalmente a la necesidad del gobierno para organizar la recaudación de impuestos. Estos impuestos quedaban grabados en papiros, los cuales fueron los primeros en utilizarlos. Los antiguos egipcios innovaron para hacer los registros contables utilizando los valores monetarios, en el caso del oro y la plata. En la antigua Grecia, la burocracia de la ciudad de Micenas mantuvo archivos que registraban en placas de barro inventarios de esclavos, de caballos, de carros de guerra y de piezas de esos carros, así como la creación de impuestos. Con el desarrollo de la democracia griega, los gobernantes elegidos pasaron a tener que prestar cuentas de cómo usaban los recursos públicos a través de demostraciones contables escritas en piedra. Ahora hablemos de Roma. Ya los antiguos romanos se preocuparon por un registro meticuloso de su patrimonio personal, utilizando tablas de cera grabadas con estiletes afilados para borradores que enseguida eran transcritos para papiros y pergaminos. A nivel de administración gubernamental, los romanos tenían la figura del contador general del Estado, quien controlaba las finanzas imperiales y que era una de las figuras funcionarias más importantes de la máquina estatal. Y para terminar, la Europa medieval, debido al casi total aniquilación del comercio en Europa en los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano, las prácticas contables más o menos evolucionadas habituales en el mundo antiguo desaparecieron. La técnica contable se iba a desarrollar de nuevo en Europa a partir casi de cero al compás del crecimiento del comercio, que tomó su primer gran impulso con las cruzadas, e iniciando así la Edad Media. Edad Media. Se produjo el renacimiento comercial y urbano de Europa, debido al fin de las invasiones. Eso generó las necesidades de desarrollo
de una ciencia contable, como manera de controlar el flujo comercial. En este periodo se presentaban muchos tipos de economía diferentes, trayendo consigo modificaciones en la práctica contable. Las ciudades como son Venecia, Génova, Florencia, fueron durante esa época el epicentro del comercio. El mayor avance de la contabilidad en la Edad Media se dio con la aparición de los libros auxiliares, los cuales permitían a los comerciantes registrar sus cuentas por clientes. En 1400 surgió la idea de la contabilidad por partida doble. La mayoría de las empresas de esa época llevaban sus libros con base en un sistema utilizando en los libros. A finales del siglo XIX, con el desarrollo de la industria en Europa, en especial en Inglaterra, y el nacimiento del liberalismo predicado por Adam Smith y David Ricardo, la contabilidad inició su más espectacular información en Francia, donde las finanzas públicas eran exclusivas. Aunque la legislación de la práctica total de los países imponían a principios del siglo XX determinados requerimientos materiales y formales a los comerciantes y empresarios. La edad contemporánea. El contador dispone de nuevas herramientas informáticas que tratan de administrar, compartir y canalizar tanto la información real como el conocimiento intangible de la empresa. La informática en la actualidad ha provisto al contador de una amplia gama de herramientas que le permite realizar las operaciones contables a una gran velocidad, lo cual es aprovechado por las empresas y que pueden obtener la información que deseen. Los contadores utilizan paquetes contables que les permite llevar registro de todas las actividades y procesos contables de una empresa. Antecedentes históricos de la contabilidad en México. La historia de la contaduría pública está estrechamente relacionada con la actividad económica del hombre. En México, la primera escuela que daría inicio a la carrera de contaduría pública fue fundada en el año 1845 y en el año 1871 quedaron más reglamentados y formalizados. A México le hacía falta profesionales y el primer paso que dieron fue la creación de la carrera de contador en la Escuela de Comercio y Administración.